A continuación, presentaré la segunda parte de la práctica, la cual consta de un circuito armado con una resistencia de 1.5 kΩ en serie con un capacitor de 2.2 nanofaradios, que a su vez se encuentra en serie con una resistencia de 1 ohm y que están conectados a una fuente senoidal, la cual la podemos ver como 5 coseno de pi por 10 a la 5t. En su forma fasorial es igual a 5 ángulo 0. Ahora observemos aquí la tabla de lo calculado teóricamente respecto a las frecuencias que son distintas. Veremos que en el capacitor va incrementando según la frecuencia. Asimismo, la amplitud de la corriente incrementa. La amplitud del voltaje del capacitor decrementa. La amplitud en el voltaje de la resistencia incrementa. El ángulo de desfase es de 90 grados. En el resultado teórico salió 89.99 grados, pero redondeando se diría 90 grados. Y en el no existe desfase entre el voltaje de la resistencia y la corriente. Ahora vemos que el voltaje del capacitor, el ángulo del capacitor va haciéndose más pequeño con respecto a la frecuencia que va creciendo. Asimismo, igual el ángulo de fase del voltaje de la resistencia se va haciendo más pequeño. A su vez, el ángulo de desfase de la corriente vuelve a pasar lo mismo. Ahora veremos el osciloscopio, donde manipularemos el voltaje y veremos la corriente a sí misma. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es prácticamente, como la resistencia es de 1 ohm, es muy pequeña. Entonces, ahora miren, aquí tenemos nuestro generador de funciones, el cual debe estar trabajando a 25 kilos, permítanme. De hecho, tenemos que trabajarlo de las dos frecuencias, a 25 y a 50 kilos. Ahora, miremos el desfase que existe entre el voltaje y la corriente. Ahora veremos que aquí, miren, por ejemplo, esta de aquí es la corriente. De hecho, viene con mucho ruido, a lo mejor por los cables o porque el osciloscopio es muy sensible. Ahora, aquí tenemos el voltaje. El voltaje es más limpio porque es más continuo. Entonces, vemos aquí que la corriente está desfasada con respecto del voltaje 90 grados. Entonces podemos decir que la corriente se adelanta del voltaje, los cuales no son los mismos datos teóricos obtenidos. Ahora, vamos a checar el voltaje en el capacitor, y tenemos que observar que prácticamente son los mismos, excepto que aquí existe un desfase. Es un desfase mínimo, el cual ya lo vimos representado en la tabla de datos teóricos. Ahora vamos a contestar unas preguntas. Dice: para una frecuencia cualquiera, 25, 50 o 100 kHz, ¿la amplitud de los voltajes en el capacitor y en la resistencia son proporcionales a sus respectivos valores de impedancia? Bueno, con respecto a los resultados teóricos obtenidos, puedo decir que no, ya que el voltaje de la resistencia se incrementa mientras que el voltaje del capacitor disminuye. Entonces, ahora la segunda pregunta dice: ¿qué pasa con la amplitud del voltaje del capacitor al aumentar la frecuencia? Su valor disminuye al incrementarse la frecuencia. Entonces, ahora, ¿qué pasa con la amplitud del voltaje de la resistencia al aumentar la frecuencia? Bueno, como decía yo antes, el valor de lo teórico y en la simulación, ya aquí en lo práctico, dice que su valor incrementa al
incrementarse junto con la frecuencia. Ahora, ¿qué pasa con el θ1? El θ1 es el ángulo de desfase que hay entre BC e I. Ahora, no cambia su valor de desfasamiento, su ángulo se mantiene en 90 grados. Ahora, ¿qué pasa con θ2 al aumentar la frecuencia? θ2 es el voltaje de la resistencia con respecto a la corriente. Su valor no cambia, sigue siendo 0 grados, un desfase de 0 grados. Ahora dice, ¿qué pasa con el ángulo θ en el voltaje del capacitor al aumentar la frecuencia? Su fase disminuye conforme va incrementando la frecuencia. Eso es a lo que pudimos deducir. ¿Qué pasa con θi al incrementar la frecuencia? θi es el ángulo de desfase de la corriente. Su valor de fase disminuye conforme se va incrementando la frecuencia. Y pues eso sería todo calculado teóricamente. Y ahora vamos a ver en 50 kHz cómo trabaja el circuito. Y asimismo vamos a calcular la corriente y el voltaje en el capacitor. Ahora vemos de una vez, ya en práctica, vemos que el voltaje del capacitor, que es este de acá abajo, tiene un desfase, podríamos decir mínimo, con respecto al voltaje. Ahora vamos a verificar la corriente. Como vemos, la corriente sigue siendo la misma, ruidosa y con un ángulo de desfase de 90 grados. Aquí lo podemos ver. Aquí. Aquí se puede apreciar mejor el ángulo de desfase y que la corriente se adelanta al voltaje nuevamente. Pues eso es todo.